Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Bueno, el presidente Trump, a bordo de su avión presidencial, ya saben ustedes que todas las semanas viaja entre Washington y Palm Beach, pasa los fines de semana en su mansión de Palm Beach, declaró a la prensa. Es muy sorprendente, pero Trump habla con la prensa todos los días y a menudo más de una vez al día. Y prometió o anunció que mañana hablará telefónicamente con Putin, el dictador ruso, que es de presumir es su amigo. Y Trump dijo que está optimista, cautelosamente optimista, de que va a lograr persuadir a Putin para poner fin a la guerra. I learned a lot. We're doing pretty well, I think, with Russia. And we'll see if we have something to announce maybe by Tuesday. I'll be speaking to President Putin on Tuesday. And a lot of work's been done over the weekend. We want to see if we can bring that war to an end. Maybe we can, maybe we can't, but I think we have a very good chance. What sort of concessions will you be seeking to have Putin make to get a deal done? Well, I think we'll, be talking about land. It's a lot of land. It's a lot different than it was before the wars, And we'll be talking about land. We'll be talking about power plants. That's up, that's a big question. But I think we have a lot of it already discussed very much by both sides. You'll ask him Ukraine and Russia. Para mí está claro que Trump no le va a decir a Putin: quiero que firmes el cese al fuego y quiero que te retires de los territorios ocupados. Eso no va a ocurrir, ¿no es cierto? Trump amigablemente le va a decir a Putin cuáles son tus condiciones para firmar el alto al fuego. Y probablemente Putin va a enumerar unas condiciones que son inviables. Por ejemplo, quedarse con todos los territorios ocupados, cosa que no puede conceder Trump. Eso depende de Ucrania, ¿no? Porque si Trump dice, ok, quédate con todos los territorios ocupados, pero Ucrania, con el apoyo de Europa, dice, no, nosotros vamos a seguir peleando porque no queremos renunciar a esa tierra que es nuestra, Trump no puede disponer de la tierra ucraniana por sí solo, ¿no es cierto? Luego, si Putin le dice, como supongo yo le diría, de ninguna manera tropas europeas en Ucrania, ni francesas ni inglesas, Trump no puede prohibir que los ingleses y los franceses manden tropas a Ucrania. De manera que mi sospecha es que Putin le va a decir cordialmente, sí, como no, yo quisiera firmar una tregua, un armisticio, pero estas son mis condiciones. Y Trump no va a poder cumplir esas condiciones, porque no depende de él. Al final del día depende de Kiev y de los socios europeos del gobierno de Zelensky. Pero el fin de semana me parece que la noticia más pesada ha sido la deportación por parte del gobierno de Trump de más de 200 venezolanos. El gobierno de Trump ha dicho que todos ellos son criminales. Los venezolanos del Tren de Aragua, los salvadoreños de las maras, del MS-13. Esto es lo que ha dicho el gobierno de Trump, ¿no? Pero no ha dado los nombres de los deportados, ni ha permitido que la justicia diga, en efecto, que son criminales. O sea, que un juez los condene a ir a la cárcel. Estos muchachos, casi todos venezolanos, han sido deportados no a Venezuela, han sido deportados a El Salvador, sin que un juez haya dictado sentencia respecto de su culpabilidad como supuestos criminales. Con lo cual, según fuentes bien informadas, no todos son del Tren de Aragua, no todos son delincuentes, muchos de ellos han sido deportados a El Salvador y a una cárcel para terroristas solo porque estaban en una situación irregular en este país, solo porque habían entrado sin permiso por la frontera sur y porque eran inmigrantes indocumentados, pero no criminales. Claro,
como son hombres jóvenes, venezolanos, y tienen tatuajes, los cancerberos de Trump los arrestan y los deportan sin un juicio de por medio, ¿no? Y los meten a la cárcel sin que un juez haya dicho que merecen ir a la cárcel. Y en otro país, en El Salvador, y por un tiempo indeterminado, y en cárceles para terroristas de alta peligrosidad. Imagínense ustedes que la mitad de estos deportados venezolanos, 100, no eran criminales del Tren de Aragua y solo estaban en una situación irregular. De hecho, algunos de ellos se registraron voluntariamente, porque el gobierno de Trump ha exigido eso. Todo el que esté en una situación irregular sin papeles tiene que registrarse. Muchos de ellos se registraron y debido a que se registraron, fueron y los arrestaron y enseguida los deportaron y los meten en una cárcel para terroristas y en El Salvador, y sin saber por cuánto tiempo. Esto constituye un atropello evidente al imperio de las leyes en este país y por eso un juez el sábado al final de la tarde, sobre las 7 y pico de la tarde, en Washington, es verdad, un juez que en su día fue nombrado por Obama, pero es un juez en Washington, dijo, no deben despegar los aviones con deportados, porque esos muchachos no han sido juzgados, no han tenido derecho a un abogado defensor, a un debido proceso, ¿no? Entonces el juez dijo no, no deben ser deportados. Trump lo obedeció, no lo obedeció. Bukele lo obedeció, no lo obedeció. ¿Cuál fue el argumento oficial del gobierno de Trump, secundado por Bukele? Muy tarde, cuando el juez dictó sentencia prohibiendo la deportación, ya los vuelos estaban sobre aguas internacionales y no podían regresar a Estados Unidos. Muy tarde. Trump dice que un juez no puede decidir por encima de un presidente. Se equivoca. Que al juez no lo ha elegido la nación y que a él lo han elegido casi 80 millones de personas. Pues resulta que en este país un juez sí puede tener, en ciertos ámbitos, más autoridad que el propio presidente. Well, I think it's absent. I have nothing to do with that other than I heard about the decision. I think it's absolutely ridiculous. Absolutely. It's a judge that's putting himself in the position of the President of the United States who was elected by close to 80 million votes. And you have that. You're having more and more of that. It's a very dangerous thing for our country. And I would suspect that we're going to have to get a decision from the Supreme Court. But that's a very dangerous decision for our country. Está claro que a Trump le cuesta trabajo entender que la justicia es independiente y que un juez puede poner frenos, barreras, límites al poder del presidente. Está claro que esto le cuesta trabajo entenderlo, pero es que así funciona la democracia. Y entonces él dice, los deportados eran todos muy mala gente, muy malos hombres. Bueno, esa es su opinión, ¿no? Pero en este país, para que te metan en la cárcel, se necesita que un juez diga, esa persona debe ir a la cárcel. No basta con que el presidente diga, me parece una mala persona porque es venezolano, es joven, tiene tatuajes, entró ilegalmente a este país, por lo tanto, seguro que es del Tren de Aragua, por lo tanto, lo vamos a mandar a una cárcel sin juicio, sin debido proceso, sin abogado defensor, y no una cárcel acá en Estados Unidos porque nos sale muy caro. Lo vamos a mandar a una cárcel en El Salvador porque allá nos sale más barato, le damos $6 millones al año a Bukele y va a la cárcel. Entonces Trump manda a la cárcel a gente que no ha sido juzgada apropiadamente en este país. Nadie debe ir a la cárcel si un juez no ha examinado la evidencia y no ha dictado sentencia. President, did the administration, actually speaking of orders, violate Judge Boasberg's order in sending back the Venezuelan gang members and not bringing them back? I don't know. You have to speak to the lawyers about that. Are you planning to do more deportations? I can tell you this, these were bad people. That was a bad group of, as I say, hombres. That was a bad group. When you look at them and you look at the crimes that they've committed, you take a look. You don't get any tougher, you don't get worse than that. You understand that. So.
Es absolutamente inapropiado que el presidente diga que como a él le parece que son malas personas, o como él cree que han cometido unos crímenes, pero esto no se ha demostrado ante una corte, ante un tribunal, deben ir presos por tiempo indefinido y en otro país, y acusados de terroristas. Insisto, la gente bien informada, la prensa seria, confiable, afirma que no todos los deportados en este vuelo, que había sido prohibido por el juez en Washington, eran del Tren de Aragua. Muchos de ellos se registraron como inmigrantes sin papeles y ahora terminan presos como terroristas en una cárcel en El Salvador. Luego Trump dice que está invocando una ley que data de 1798, cuando John Adams era presidente. Y es una ley que tenía sentido cuando Estados Unidos estaba en una guerra y era invadido. ¿Se puede afirmar que Estados Unidos está en guerra? No. ¿Se puede afirmar que ha sido invadido, que ha sido una incursión depredadora, como dice la ley? No. No se puede afirmar que los inmigrantes venezolanos que han llegado a este país a trabajar son invasores en tiempos de guerra. Bueno, Trump ha usado esa ley para deportar sin juicio de por medio, decretando él que son criminales a 238 individuos. That the Alien Enemies Act has only been invoked 3 other times. They were all during times of war. Do you feel that you're using it appropriately right now? Well, this is a time of war because Biden allowed millions of people, many of them criminals, many of them at the highest level. They emptied jails out. Other nations emptied their jails into the United States. That's an invasion. And these are criminals, many, many criminals. Murderers, drug dealers at the highest level, drug lords, people from mental institutions. That's an invasion. Yo no creo que sea una invasión, en primer lugar, pero sobre todo creo que, sí, claro, los criminales tienen que ir a la cárcel, pero antes tienen que ser juzgados. Los peores criminales, todos tienen derecho a un juicio, a un abogado defensor, a un debido proceso. De otra manera, la justicia deja de ser independiente, ¿no? Y entonces Estados Unidos termina siendo como El Salvador. Quiero decir, el presidente se convierte en un autócrata, él se convierte en el juez supremo y él decide quién va a la cárcel. Punto. Porque es venezolano, porque tiene tatuajes, porque entró ilegalmente, porque no me gusta su cara, ya yo lo encuentro sospechoso y va a la cárcel. No, no. En un país en serio, en una democracia en serio, nadie va a la cárcel sin que el juez dictamine tal cosa. Y estos muchachos han terminado en una cárcel en El Salvador. ¿Cometieron algún delito en El Salvador? No. ¿Cometieron algún delito acá? Muchos de ellos yo creo que no. Pero aún si todos los deportados del sábado cometieron delitos acá, eso se tenía que juzgar, probar, acreditar y castigar acá. Y luego que el juez correspondiente dijera si cabía o no cabía dentro del Estado de Derecho, siendo esos criminales convictos y condenados, si cabía deportarlos a otro país, a la cárcel de otro país. Todo eso se ha atropellado de mala manera por parte del gobierno de Trump, alegando que el país está en guerra. Invaded our country. So this isn't, in that sense, this is war. In many respects, it's more dangerous than war because, you know, in war they have uniforms. You know who you're shooting at. You know who you're going after. These are people that came out, they're walking our streets. We have thousands of murderers. That Biden and his incompetence, first of all, he's grossly incompetent, but that Biden and his people and his probably auto pen, it looked like we had an auto pen for a president, and we would have been better off if we had probably. But ese es otro conflicto que ha surgido el fin de semana. Ustedes saben que Biden, antes de dejar el poder, perdonó, es una gracia presidencial, es un indulto al que el presidente tiene derecho, a un número de individuos, entre ellos a su propio hijo Hunter Biden, o al doctor Fauci, o a la señora Nancy Pelosi, a los miembros del comité parlamentario que investigó el asalto al Capitolio. En fin, a personas que Biden pensaba que Trump iba a tratar de perseguir de una manera rencorosa, vengativa, ¿no?
Entonces Biden quiso proteger a esas personas y las perdonó. Ahora Trump está alegando que Biden perdonó a esas personas de una manera nula, legalmente nula, porque no firmó él de su propio puño y letra con un bolígrafo real, sino que firmó con un bolígrafo digital, el AutoPen, que fue una firma digital y que por tanto, al ser una firma digital, carece de validez legal. Entonces, Trump va a tratar de anular los perdones de Biden para luego tratar de perseguir judicialmente al hijo de Biden. No se ve bien. It looks to me like, you know, that's a big subject. I'm sure you won't ask about that, but the whole subject of AutoPen, did he know what he was doing? Did he authorize it? Or is this somebody in an office, maybe a radical left lunatic, just signing whatever that person wants? That's not what it's all about. I never use it. I mean, we may use it as an example to send some young person a letter, because it's nice, you know, we get thousands and thousands of letters and letters of support for young people, for people that aren't feeling well, etc. But to sign pardons and all of the things that he signed with an AutoPen is disgraceful. Lo que está haciendo Trump no le conviene al país. ¿Ustedes creen que le conviene al país que Trump persiga judicialmente con espíritu vengativo al hijo del expresidente Biden? No le conviene al país. Es obvio que Biden quiso perdonar a su hijo. No importa si no firmó de puño y letra y si la firma fue digital. La firma expresaba su voluntad y Biden, contrariando su promesa, es verdad, pero es un ser humano. Ha perdido a un hijo de cáncer, perdió a una hijita en un accidente de tránsito. Quería proteger a su hijo. ¿Cuál era el gran delito que había cometido Hunter Biden? Comprar un arma de fuego sin decir la verdad respecto de que era un drogadicto. Entonces Biden hizo con su hijo lo que muchos padres hubiéramos hecho con nuestros hijos, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es absolutamente fuera de lugar, ¿no? Que Trump trate ahora de anular los perdones de Biden con ese argumento feble, deleznable, débil, ¿no? De que no firmó así, sino que firmó digital. Luego se habla de los aranceles y Trump dice que a partir del 2 de abril ya no habrá más pausas ni postergaciones y que entrarán en vigor todos los aranceles y que será un gran día para Estados Unidos. Mr. President, as markets and consumers continue reacting to tariffs, as markets and consumers react to tariffs, do you have any inclination to create exceptions or to ease up on any? About what? To create exceptions to steel and aluminum tariffs. No, I have no intention of it, no. No. Is this your April 2nd is a liberating day for our country. We're going to be getting back some of the wealth that very, very foolish presidents gave away because they had no clue what they were doing. And April 2nd, I would have made it April 1st, but you know what April 1st is? April Fool's Day. I figured, I don't like doing it, but I made it April 2nd. But it's a liberation day for our country because we're going to be getting back a lot of the wealth that we so foolishly gave up to other countries, including friend and foe. Dice que ya el gobierno ha empezado a recibir billones de dólares por concepto de aranceles. talked about the hangover from the Biden economy. Is this your economy now? Certain things are. Certainly tariffs are, which we've already taken in billions of dollars. You know, we've taken in already billions of dollars, and we haven't even really started the program other than certain areas, certain pinpointed areas, as you know. Many billions of dollars have already come into our country. But the big money is coming in on April 2nd, from April 2nd. Finalmente, en este diálogo en el avión presidencial, el presidente volvió a cuestionar que el expresidente Biden haya firmado varios perdones para proteger judicialmente a cierta gente, y Trump volvió a insinuar que esos perdones de Biden no van a ser respetados y que por lo tanto es probable que la justicia, con ánimo vengativo,
los persiga y se ensañe con ellos y se cebe en ellos. Those executive orders, those pardons from the former president, now null and void? Well, I think so. It's not my decision. That'll be up to a court. But I would say that they're null and void because I'm sure Biden didn't have any idea that it was taking place. And somebody was using an auto pen to sign off and to give pardons to, as an example, just one example, but the J6 Unselect Committee. They gave, think of it, they gave pardons with an auto pen. I don't think Biden knew anything about it. And what they did is they deleted and destroyed all of the information that took them over a year to get. And the reason they did that is because the information was very incriminating about them. Like Nancy Pelosi, it was determined conclusively that she knew about 10,000 soldiers and turned it down. ¿Pero ustedes de verdad creen que alguien firmó los perdones presidenciales suplantando a Biden sin que Biden lo supiera? Como afirma con ligereza, con frivolidad, sin prueba ninguna, una vez más difamando al pobre jubilado expresidente Biden, el presidente Trump. ¿Ustedes realmente creen que alguien, es decir, que Biden estaba durmiendo la siesta y que alguien firmaba los perdones digitalmente sin que Biden lo supiera ni autorizara? Es decir, Trump a ratos me da la impresión de que sobreestima su inteligencia porque no es tan inteligente como él cree y subestima la inteligencia de los demás, ¿no? Cuando dice todos los anteriores presidentes eran unos tontos. A mí no me parece que Obama sea tonto, por ejemplo. A mí no me parece que Clinton sea tonto, por ejemplo, ¿no? Se puede discrepar de tal o cual cosa con Obama o con Clinton, pero tontos no son. Entonces, cuidado con sobreestimar tu propia inteligencia y subestimar la de los demás, porque entonces no estás percibiendo las cosas con la nitidez adecuada. Una pausa, será breve y regresamos. Bienvenidos de vuelta. El sábado por la noche, y contrariando la orden de un juez de Washington que había dicho que ese vuelo con deportados venezolanos y salvadoreños no debía despegar, 238 individuos, entre venezolanos la inmensa mayoría y unos pocos salvadoreños, llegaron a la capital de El Salvador y fueron recibidos todos, absolutamente todos, como si fueran abyectos criminales, peligrosos terroristas. El Salvador recluyó el domingo en una cárcel de máxima seguridad a 238 presuntos miembros de la banda criminal Tren de Aragua y 23 de la pandilla Mara Salvatrucha, enviados por el presidente estadounidense Donald Trump, tras invocar una ley de tiempos de guerra para expulsarlos. Trump invocó la ley de enemigos extranjeros de 1798, usada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, para emitir la orden de expulsión, pero el sábado un juez federal la suspendió, al parecer cuando ya estaba en marcha el proceso de traslado a El Salvador. Al emitir la orden de expulsión, Trump argumentó que tenía derecho a declarar los enemigos extranjeros bajo la ley de hace más de 2 siglos. Hay la sospecha creciente de que el vuelo despegó después de la orden del juez. O sea, que el gobierno desobedeció expresamente a la orden del juez en Washington. También se ha casi demostrado que el gobierno de Trump no reveló los nombres de los deportados ni reveló los crímenes que supuestamente ellos habían cometido. Y aun si esos deportados eran sospechosos de haber cometido tales o cuales crímenes, no fueron juzgados. No se puede en este país, ni en ningún país que pretende ser una democracia en serio, despachar a la cárcel a una persona sin que un juez dicte sentencia aprobando tal cosa, ordenando tal cosa. Entonces, en términos prácticos, Trump y Bukele han decidido que estos muchachos todos eran criminales sin un juicio de por medio, y los han metido en la cárcel en un país, en El Salvador, siendo que la inmensa mayoría de los deportados eran venezolanos y no habían cometido ningún crimen en El Salvador.
todo eso luce abiertamente ilegal. Estos son los 238 supuestos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua que Estados Unidos ha deportado a El Salvador. Es un vídeo difundido por el presidente Bukele. Puede verse cómo llegan en un vuelo esposados y son trasladados inmediatamente hasta la mayor cárcel de América Latina, conocida como el centro de confinamiento del terrorismo. El líder salvadoreño ha desvelado que en ese vuelo también han sido devueltos 23 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha, entre ellos 2 de sus cabecillas. 23 eran salvadoreños, 23, pero en el vuelo había 238, ¿verdad? Así que más de 200 eran venezolanos. Todos esos venezolanos eran del Tren de Aragua, no es serio. El Washington Post ha dicho que se calcula que no había o no hay más de 200, 250 venezolanos criminales del Tren de Aragua en este país. No es serio decir que los 200 y pocos venezolanos deportados eran todos del Tren de Aragua. No es serio, no es creíble. Más todavía porque se ha confirmado que muchos de ellos han sido arrestados y deportados solo porque se registraron voluntariamente, haciendo lo que el gobierno de Trump les había exigido, como inmigrantes que habían entrado sin permiso a este país y no tenían los papeles en regla. Imagínense que de los 200 y pico de venezolanos hay 100 que están en una cárcel para terroristas en El Salvador, solo porque no tenían los papeles en regla en este país. ¿Han visto cómo los han tratado? Los han rapado, les han puesto un uniforme blanco, los han encadenado, no les permiten caminar erguidos, los empujan como si fueran animales, bestias salvajes. Y son venezolanos que no tenían los papeles en regla, pero ni criminales, ni Tren de Aragua, ni terroristas, ni nada. Y además, si eran del Tren de Aragua terroristas, un juez tenía que decirlo. Y no el gobierno del señor Trump, burlándose abiertamente de la justicia. Los aviones habrían salido a pesar de que un juez federal ordenó este sábado detener las deportaciones y una pausa temporal a la aplicación de una ley invocada por Trump. Es la conocida como Ley de Enemigos Extranjeros. Es del siglo XVIII y no se utilizaba desde la Segunda Guerra Mundial. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, agradece y elogia a Bukele por mantener, dice, en sus excelentes cárceles y a un precio justo a más de 250 extranjeros enemigos del Tren de Aragua. Ambos se vieron las caras el mes pasado y fue cuando el líder salvadoreño ofreció su mega cárcel de seguridad. El Salvador no es una democracia. Sí, Bukele es un presidente muy popular, pero gobierna como un déspota. Es un dictador. ¿Por qué digo que El Salvador no es una democracia? Porque no hay una justicia independiente. Porque en El Salvador van a la cárcel las personas que el gobierno ordena que vayan. Y ningún juez se atreve a contrariar, a desafiar la autoridad omnímoda de Bukele. ¿Queremos eso para Estados Unidos? ¿Queremos que Trump sea un Bukele? Entonces luego sale el zar de la frontera, Homan, tan simpático él, ¿no? Y dice que todos los deportados en este vuelo infame eran del Tren de Aragua. Bueno, eso lo dice Homan, pero no lo ha dicho la justicia de este país. Entonces Homan no puede arbitrariamente decir, como es venezolano, tiene mala cara, tiene tatuajes, entró ilegalmente, no está trabajando, Tren de Aragua. Él decide que todos son del Tren de Aragua. No está probado. Se tiene que demostrar ante la justicia. Y él no es el juez. Look, let me say this. You know, the president, through proclamation, took his authority under Alien Enemies Act and imposed it, which he has the right to do. TDA has been designated terrorist organizations. TDA is an enemy of this country. We know TDA, based on a lot of evidence, are part of the Maduro regime through the military and law enforcement. They've infiltrated them, and look, they've invaded this country to unsettle this country, through whether it's through fentanyl killing thousands of Americans or through the violence they're perpetrating in our cities. The president did the right thing. I stand by it. I thought we removed in one day over 200 dangerous people, including MS-13. It was the right thing to do. I see the video that President Bukele put out. It was a beautiful thing. These people are going to be held accountable.
dice que estas personas van a tener que rendir cuentas, ¿no? Pues ya están en la cárcel. ¿Quién los va a juzgar? ¿Quién? Los van a juzgar en El Salvador, pero ya están en la cárcel. Ya de ahí no salen, se quedan en la cárcel el tiempo que Bukele ordene que se tienen que quedar en la cárcel. Lo que no entiende el Sar Homan es que si un juez dice no pueden ser deportados, tienen que ser juzgados primero, hay que obedecer al juez. No, él dice, nosotros vamos a seguir arrestándolos y deportándolos. Nada que el juez y nada que la izquierda y que la prensa protesta, nos da igual, los vamos a deportar. Así no son las cosas en una democracia. Is every one of those guys a member of the gang? How do you know it, and why can't they sort that out with a lawyer and a hearing, which is how it usually Look, we abided by the court's decision. His written order was on 5 illegal aliens. They didn't want to deport them, and we abided by that. By the time the other order came, the plane was already over international waters with a plane full of terrorists and significant public safety threats. And, you know, to turn a plane around over international waters, we're going to refuel over international waters, come back and bring terrorists back to the United States. That's not what this president promised the American people. What the president did was exactly the right thing. Él podría probar ante una corte, ante un tribunal, que los 238 deportados eran terroristas. Les aseguro que no podría probarlo, porque un número significativo de ellos no son terroristas y están ahora condenados sin juicio de por medio en una cárcel de terroristas. Pero Homan no respeta los fueros independientes del Poder Judicial, es obvio. And let's remember, many of those on the plane were removed through Title VIII, not through the Alien Enemies Act. So, again, it was the right thing to do. That's what the people of this country mandated President Trump deal with the border crisis, deal with illegal immigration, and deal with illegal alien crime, and that's exactly what we did. We removed terrorists. That should be a celebration. We removed terrorists from this country, and I stand by what the president did. I support 100%. De nuevo, aquí la cuestión no es que los terroristas deben circular libremente. Los terroristas deben ser capturados, juzgados, condenados y luego encarcelados. Ese es el proceso. Y aunque no nos guste, el más despreciable de los terroristas tiene derecho a un abogado defensor y a un debido proceso. Cuando se demuestra que es un terrorista despreciable, se lo condena con toda la severidad de la ley. ¿Quién podría oponerse a eso? Pero ahora imagínense que han confundido con terroristas a jóvenes venezolanos solo porque tenían un tatuaje y habían entrado ilegalmente a este país. ¿Corresponde tratarlos como terroristas? Yo pido respeto a la ley y también pido compasión y humanidad. How do you determine whether somebody is a gang member? What criteria do you use? To various investigations. You know, a lot of the ways we do it, it's law enforcement sensitive. I'm not going to share all that with you, but you know, whether through social media, through the activities, through their criminal records here and abroad. So you know, this was done a very. The review of this issue was at the highest level I've seen, and I think, again, I stand by everything we did this weekend, and I think the president keeping his promise to the American people. Una pausa y regresamos enseguida. El Kennedy Center es una institución cultural que funciona en la capital de la nación, en Washington, y que es financiada por el gobierno. Si bien el gobierno la subsidia, es una institución que trata de exaltar la cultura y que idealmente no debería estar politizada, ¿no? Ni por un partido ni por el otro. Quiero decir, la cultura, el arte, cuando es genuino, cuando es verdadero, cuando es perdurable, un libro, un disco, una película, un cuadro, deberían estar por encima de las riñas políticas, ¿de acuerdo? Por tanto, una institución cultural como el Kennedy Center debe promover la obra de los grandes artistas al margen de sus ideas políticas. Desgraciadamente, Trump no lo ve así. Trump ha tomado la decisión de capturar políticamente al Kennedy Center,
de nombrar a un directorio completamente politizado, de tal manera que esa institución cultural solo promueva la obra artística de las personas allegadas, cercanas, afines o amigas a Trump. Es un error, es un grave error. Hoy Trump estuvo en el Kennedy Center y dijo que las administraciones anteriores malversaban el dinero, lo usaban de una manera inapropiada. But it's really emblematic of our country. But the Kennedy Center, you look at the columns outside, you look at, I mean, they're supposed to be covered by something, whether it's marble or whatever, granite. They were never covered, they were painted. But bring it into more modern times, a lot of money's been given to it, and the money has not been properly spent. They built rooms underground with no windows, no nothing, that will not be used ever. You're not going to have people use them. Pero no fue ahí en la cochera subterránea del Kennedy Center donde ocurrió un incidente divertido, sino en un aeropuerto. El presidente estaba declarando, esto no fue hoy, me parece que ha sido el fin de semana, y una reportera de la radio pública nacional, que es financiada por el gobierno también, la pobre chica está en aprietos, quiso acercarle al presidente una suerte de micrófono acolchado, por así decirlo, y golpeó el rostro del presidente, que reaccionó, todo hay que decirlo, con bastante aplomo y educación. Oh no, right in the kisser. MAGA World is up in arms today after the bonk by a boom mic seen round the world. It happened as Trump left the White House en route to Mar-a-Lago with Elon Musk's little boy X merrily hopping along beside him. They flew to Joint Base Andrews, where Trump stopped to speak to reporters before taking off. The president was momentarily taken aback by the boink and gives the reporter holding the mic some serious side-eye. She apologizes and he appears to shake it off, even cracking wise. To get the hostages back. She just became a big story tonight, right? Yes, sir. Estuvo bien, el presidente reaccionó tranquilo y de buen humor. La gran pregunta es si la reportera lo hizo a propósito, si de verdad quería golpear al presidente. Yo no creo, yo creo que fue accidental. The mic smack sure looked like an accident, but some of his most rabid supporters are crying foul. They claim without evidence that the reporter hit Trump on purpose. Some are actually urging she be charged with assault or stripped of her White House press credentials. So who is the reporter? She's Danielle Kurtzleben, a political correspondent for NPR. Kurtzleben has shut down her social media accounts and did not respond to several requests for comments. Obviously, you're... La pobre chica debe estar en Canadá ahora mismo, ¿no? Trump, de regreso al Kennedy Center, confirmó que mañana hablará telefónicamente con el dictador ruso. Tremendous things to report. Tomorrow I'm speaking with President Putin of Russia to save some soldiers who are in deep trouble. They're captured. Essentially, they're surrounded by Russian soldiers. So I give you a lot of different things in one news conference, but it's a big deal. They're surrounded by Russian soldiers, and I believe if it wasn't for me, they wouldn't be here any longer. I was able to get them not to do anything at this moment. But it's a bad situation in Russia, and it's a bad situation in Ukraine. What's happening in Ukraine is not good, but we're going to see if we can work a peace agreement, a ceasefire and peace, and I think we'll be able to do it. I'm speaking to President Putin tomorrow morning. Es curioso porque Trump dice que él interviene en la guerra en Ucrania por razones humanitarias. De modo que es humanitario con los soldados rusos, pero no es tan humanitario con los inmigrantes venezolanos, ¿no? Appreciate it, and we have to understand, and you have to understand that if I see somebody doing something bad that's going to cause a lot of death, the only reason I'm involved, and this is Russia and Ukraine, but a lot of people, it's humanity. I'm involved for humanity. A lot of people are being killed over there, and we had to get Ukraine to do the right thing. It was not an easy situation. You got to see a little glimpse at the Oval Office. But I think they're doing the right thing right now, and we're trying to get a peace agreement done. We want to get a ceasefire and then a peace agreement.
Luego un reportero adulón le sopla a Trump que Hunter Biden tiene un montón de agentes del servicio secreto que lo custodia, al parecer en Sudáfrica. Y Trump se escandaliza y por supuesto ya le retiraron la custodia al hijo de Biden y a la hija de Biden. Sir, there were 18 Secret Service agents protecting Hunter Biden in South Africa this weekend. Who's paying for that? Would you plan to revoke the Secret Service protection? Well, we have done that with many. I would say if there are 18 with Hunter Biden, that will be something I'll look at this afternoon. Okay? Sir? I just heard about it for the first time. So you have 18 Secret Service going. Where is he exactly? In South Africa. In South Africa. And South Africa, you know, is on a watch list. You know that. Because what they're doing to people is brutal. And I've stopped having money go to South Africa. You know that. Billions of dollars. So he's in South Africa. That's very interesting. Luego el presidente se exhibe dentro del hermosísimo teatro del Kennedy Center y dice que lo van a renovar, que van a cambiar las butacas y etcétera. Y alguien le pregunta, sí, pero la otra noche vino aquí el vicepresidente Vance y fue abucheado, cosa que ocurrió y que la prensa reportó. Pero Trump dice que no está enterado de ello. We're going to make a lot of changes, including the seats, the decor, pretty much everything. Needs a lot of work. Mr. President, are you surprised by the reaction that the Vice President got here at the Kennedy Center the other evening? I don't know about that. He's the most popular vice president we've had in years. He's doing a great job. I don't know anything about it. I figured you'd ask a question. Y luego, con una sonrisa que no parece demasiado genuina, el presidente posa para la eternidad. President, what are we talking about price-wise and renovate to bring it up to, your Well, we're looking at that, whatever it is. I think, it's such an important part of the fabric of the country and of D.C. So we want to do it right. We'll do it right and we'll do it once. So you want a little picture like this? Perfect. Go ahead. Are you guys ready? Come on. We're good for... Sir, if you want to speak to us later, too, when we're closer, that would be great. Ya regresamos. En Cuba, un apagón casi eterno. El servicio eléctrico se restablecía lentamente el domingo en Cuba, tras un corte de luz general que dejó a la isla cerca de 40 horas sin corriente, en el cuarto apagón total en menos de 6 meses. Las autoridades informaron que el sistema nacional se interconectó de un extremo al otro de la isla el domingo por la tarde y el servicio comenzó a restablecerse poco a poco para toda la población. El domingo por la mañana, el sistema eléctrico generaba 935 megavatios en todo el país, que demanda diariamente un promedio de más de 3.000. En La Habana, de 2.100.000 habitantes, el 19% de los hogares habían recuperado la electricidad. Solo la luna llena ilumina La Habana. La luna ilumina las calles de La Habana. No es una nueva película, es otro apagón en toda la isla. El primero de este año, pero el cuarto en menos de 6 meses. Una avería en una subestación provocó la caída de la red eléctrica de todo el país. Esto sí es fatal. Mira, yo tengo una debilidad, yo no he comido nada en todo el día. Esta oscuridad en el Caribe desespera a los cubanos. Se suma al deterioro en otros sectores como salud o transporte. Una vez que hubo un apagón de 3 días. Ya regresamos. Pero esta noticia tiene un buen sabor. Es una noticia positiva. Por fin ha llegado la misión de rescate para recoger a los astronautas que estaban varados hace más de 9 meses en una estación espacial internacional. Sonido no tenemos, pero la alegría de los 4 tripulantes de la misión Crew 10 de la NASA al llegar a la Estación Espacial Internacional es evidente.
un lugar que está a 400 kilómetros de la Tierra y donde la vida es muy diferente. La velocidad de la Estación Espacial Internacional está en el orden de 28.000 kilómetros por hora. Cada 90 minutos da una vuelta completa a la Tierra. Eso hace que al día tengan 16 amaneceres y 16 anocheceres. Alegría desbordante también en Suni Williams y en Butts Wilmore, los astronautas de la NASA que fueron para una pequeña misión de una semana en junio y que llevan allí desde entonces por unas complicaciones en la nave que los traería de vuelta. Han tenido que esperar hasta ahora para volver. Desde junio del año pasado, varados ahí a kilómetros de kilómetros en el espacio, pobres astronautas. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, hacemos nuestro mejor esfuerzo para estar a la altura de ustedes. Y en nuestra página de YouTube también hacemos nuestro mejor esfuerzo. Y creo que ya nos vamos acercando poquito a poco al 1.000.000 de suscriptores. Ya somos como 960 y pico de mil suscriptores. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana, si hay suerte. Hasta entonces, muy buenas noches.